Hace casi 5 años ingresé formalmente a la Academia Mexicana de Ciencias Penales. En ese entonces expuse entre los colegas de esa institución, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, el ensayo intitulado La responsabilidad penal de las personas jurídicas en México, retos y desafíos de cara a su implementación. Entonces sostuve que la reforma a nuestros códigos penales y procesales penales de cara a implementar este nuevo modelo de imputación de responsabilidad penal era ineludible. Frente a las críticas y cuestionamientos de mis colegas, sostuve también que el principio societas delinquere non potest, es decir, las sociedades no delinquen, desaparecería en México, tal y como 2 años antes de esa fecha ya había sucedido en España. En 2010 el Código Penal Español fue reformado, el Código Penal Español que ejerce una influencia importante entre nosotros, y se implementó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ese país. No solo porque era un principio, sostuve entonces, inútil, sino porque además cuestionaba uno de los verdaderos principios que rigen la toma de decisiones en materia de política criminal, el principio de fragmentariedad. Este, como ustedes saben, no parte de la calidad del sujeto activo para decir quién sí y quién no puede ser penalmente responsable, sino del bien jurídico que se lesiona y de la entidad de ese peligro. Es decir, que el derecho penal solamente debe reaccionar ante los ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes. Teníamos, sostuve, que prepararnos para lo que Bernd Schönemann, profesor de la Universidad de Múnich, denomina la actitud criminal colectiva, es decir, configurar una estrategia penal para enfrentar modelos colectivos de comportamiento, precisamente lo que se traduce en un modelo de comportamiento empresarial. Y es que, retomando las palabras del profesor de Múnich, en una empresa económica de corte transnacional, la cantidad de niveles y subniveles de responsabilidad, mando y ejecución a escala de los modernos procesos productivos conduce sencillamente a que, en el contexto de una imputación jurídico-penal individualizadora, se recaiga en una organizada irresponsabilidad de todos. Con esto quiere decir Schönemann que el derecho penal construido bajo la figura de las sociedades no delinquen ya no rendía lo suficiente para enfrentar desde el sistema de justicia penal a las grandes empresas y a las lesiones opuestas en peligro que éstas representan. En ese entonces sostuve, estoy hablando hace menos de 5 años, 5 ejes que se tendrían que abordar irremediablemente en nuestro país. 1, la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a escala nacional. Ustedes saben que desde la entrada, desde que se propuso en su primera versión el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se contempla desde entonces el proceso penal para las personas jurídicas. En México lo hicimos al revés. En España se implementó primero la reforma penal y luego la procesal, y nosotros primero la procesal y luego la penal. Sostuve también, segundo, que había que enfrentar un fortalecimiento de la prevención y sanción de la corrupción mediante un esquema que debería incluir, sin excepción, a las empresas. Tercero, propuse el desarrollo de una teoría criminológica y victimológica de los entes colectivos de las empresas. Cuarto, el diseño de protocolos y líneas directrices por parte de las procuradurías y fiscalías de nuestro país de cara a orientar a sus operadores en torno a las mejores prácticas para investigar y ejercer acción penal en contra de las empresas que incurran en delitos. Este desafío, sostuve, alcanzaría también a los tribunales de justicia. Y último, una revolución, por llamarle de alguna forma, de la metodología implementada por asociaciones y barras de abogados frente a las reformas penales que pronto se verificarían, de tal forma que el enfoque relativo a los compliance programs o programas de cumplimiento efectivo se fortalecería a gran escala en nuestro país. 5 años después de haber hecho estas afirmaciones, ahora el escenario es diferente. Primero, la responsabilidad penal de las empresas es una realidad en México.
pues no solo el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también los códigos del Distrito Federal, el de Yucatán y el Código Penal Federal, contemplan ya a los entes colectivos como probables autores de delitos. Segundo, también es una realidad el Sistema Nacional Anticorrupción, en cuyo marco se reformó el Código Penal Federal, cuya necesidad ya habíamos advertido desde el Instituto Nacional de Ciencias Penales cuando conjuntamente con la Universidad de Salamanca implementamos la maestría anticorrupción. Tercero, están pendientes, sin embargo, y este es un llamado para aquellos interesados en abordar temas que no se han tratado en nuestro país aún, están pendientes, decía, los desarrollos criminológicos y victimológicos por parte de nuestros especialistas en estas dimensiones. Así, por ejemplo, no hay un estudio criminológico en nuestro país que estudie cómo es que los entes colectivos, las empresas, no todas, cuando me refiero a empresas, estoy hablando específicamente de aquellas constituidas para cometer delitos, lavado de dinero, por ejemplo, o que no fueron constituidas con ese fin, pero que han incurrido sistemáticamente en ilícitos. A las empresas, estas no solo son autoras y partícipes de delitos, sino también víctimas, ya sea por parte de sus empleados o por la actuación, fraudes o robos, por ejemplo, ejecutados ilícitamente por otros entes colectivos. Estos estudios victimológicos no han sido desarrollados entre nosotros y constituyen un reto que las ciencias penales mexicanas tienen frente a sí. Es decir, que no tenemos todavía estudios criminológicos respecto al sujeto activo denominado empresa, así como lo tenemos respecto de personas humanas, pero tampoco tenemos estudios victimológicos, así como los hay de víctimas de violencia familiar, que hablen de la empresa como víctima. Estos estudios son importantes porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas pareciera que va dirigida a perjudicar a las empresas, a cuestionar su actuación y a sancionarlas después de un proceso. No, la responsabilidad penal de las personas jurídicas responde ante la necesidad de ir en contra del crimen organizado, que utiliza empresas para explotar a seres humanos, para traficar seres humanos, para lavar dinero, narcotráfico y muchos otros delitos, entre los que, por cierto, también se incluye el homicidio, porque las empresas, las personas jurídicas también matan. Finalmente, las barras, colegios y asociaciones de abogados comienzan ya a debatir qué estrategias implementar para salvaguardar los intereses de las empresas que representan y cómo actuar frente al sistema penal. Un sistema penal que ya está exigiendo una capacitación directa y profesional por parte de los abogados de empresa. Las instituciones que vinculan a los abogados de empresas deben jugar un rol fundamental en este esquema. La mayoría de las empresas mexicanas o de aquellas transnacionales que operan en territorio nacional desarrollan actividades lícitas, o sea, conforme a derecho. Son empresas que tienen ánimos acordes al ordenamiento jurídico. Y aunque ocasionalmente infringen alguna norma, ya sea de corte administrativo o laboral, por ejemplo, no están dedicadas ni configuradas para cometer delitos. Todo lo contrario, invierten fondos, tiempo y todos sus esfuerzos para generar recursos económicos de forma lícita. Sin embargo, deben prepararse para el caso en que un tercero las utilice como medio para cometer un delito, así como también para aquellas hipótesis en que se les quiera vincular a la comisión de un crimen sin que hayan siquiera participado en su comisión. Para eso tenemos que prepararnos, como para cuando cometemos delitos, lo digo en perspectiva de abogado, como cuando no lo hemos cometido pero nos quieren vincular. En este factor, en esta dimensión, el problema es idéntico al que sucede con las personas físicas. Nosotros tenemos que estar preparados como personas físicas ante la eventualidad de cometer un delito, pues ser imprudente, conduciendo y lesionando a alguien en el tráfico vehicular, o como cuando no hemos participado en nada pero nos lo imputan. Para eso sirven los abogados, para defender a personas físicas, personas humanas, pero ahora también para defender a personas jurídicas. Con lo dicho hasta ahora, quiero mostrar, si es que esto resulta siquiera necesario, la importancia del tema que nos ocupa y de lo acertado que fue la elección de la temática por parte
de los organizadores de este evento. Ahora, quiero ocuparme de 4 rubros vinculados a la temática expuesta que considero generarán un gran debate, no solo durante este foro, sino también de cara al futuro. 1. La responsabilidad penal de la empresa como un símbolo del derecho penal del futuro. Para nosotros, el derecho penal del presente. 2. El derecho penal económico. 3. El criminal compliance y cómo lo aplican las empresas para protegerse a sí mismas frente a la eventualidad de una imputación de corte jurídico penal. Y 4. Algunas consideraciones sobre las consecuencias jurídicas que contempla nuestra legislación mexicana que se pueden imponer a la empresa. A la entrada platicábamos entre algunos colegas y comentábamos que, bueno, en materia de personas jurídicas también hay pena de muerte, la disolución. Hay otra pena que no es tan grave y que es la reina de las penas que se pueden imponer a las empresas, que es la multa. Pero hay una terrible que a veces preferiríamos más que otra, que es la prohibición de participar en concursos públicos de licitación. Eso puede acabar prácticamente con la empresa y es una de las muchas consecuencias que ya contempla nuestra legislación. Tenemos que prepararnos entonces como abogados también para enfrentar esas imputaciones. El primer punto, el derecho penal de la empresa como un modelo de derecho penal del futuro. Según afirma un autor que se llama Weigel, se apellida Weigel, en el derecho penal actual, pero sobre todo en el futuro y a escala internacional, se sancionará penalmente a las personas jurídicas. Esto significa, según el mismo autor, un fortalecimiento y no un debilitamiento del derecho penal económico y financiero. En Alemania, ciertamente, como afirmé hace unos días aquí, en Mérida, no rige aún la responsabilidad penal de los entes colectivos. Sin embargo, es el país en donde en mayor medida se han elaborado doctrinas, teorías en esta materia. Esto ya había sido advertido hace más de una década por el penalista más importante que hay a escala internacional, mi maestro Roxin, al afirmar: es cierto que como el futuro se ve puesto en peligro menos por personas individuales que por colectividades, habrá que desarrollar, sobre todo en este campo, nuevas estructuras de imputación, como pone de relieve la discusión vivamente apasionada sobre el derecho penal de las personas jurídicas. Que las predicciones de Biden resultan ciertas, sólidas, se puede acreditar al observar las reformas que en la materia que nos ocupa en este foro ya se hicieron en América y Europa. Chile y España sirven de ejemplo, a través de las cuales se ha instaurado este esquema de responsabilidad penal. Sucede asimismo que dicha tendencia ya impactó en México, de tal forma que el Código Nacional de Procedimientos Penales de la Ciudad de México y de Yucatán, junto con el federal, como advertí anteriormente, contemplan este nuevo modelo de responsabilidad penal empresarial. El derecho penal mexicano se dirige sin duda hacia una estandarización de esta tendencia mundial, y ello se traduce también en nuevos desafíos para el abogado penalista. La importancia práctica de la pena privada va en aumento, y lo notable político-criminalmente es que en algunos ámbitos se impone en lugar de la pena criminal. Esto es muy importante. Uno de los factores que puede excluir, más bien, que puede ayudar a excluir, no por sí solo, pero sí en compañía de otras dimensiones, a la empresa para cubrirse de una imputación jurídico-penal, es tener un canal de denuncias interno que permita a los trabajadores de todos los niveles de la empresa el denunciar probables actos ilícitos cometidos al interior por otros colegas que trabajan contigo. Si tú tienes ese canal de denuncias, que es el penúltimo paso de un programa de cumplimiento, de un compliance program, además de la capacitación, de la evaluación, de la protocolización, de la eliminación de riesgos empresariales, entonces puedes mostrar ante el fiscal, puedes mostrar ante el juez que tú tenías ese programa de cumplimiento y que fue ese sujeto en individual y no el ánimo o el dolo empresarial quien vulneró el ordenamiento jurídico. Ello sucede sobre todo en el caso de la justicia dentro de la empresa, basada en los convenios colectivos de las empresas y mediante la cual los delitos menores cometidos en empresas se someten a una regulación interna de la empresa, excluyendo la intervención del juez penal. Esto es lo que se empieza a denominar derecho penal privado
o derecho penal empresarial ejecutado y dominado por la empresa y toda una estructura bien organizada para los efectos de no ejercer acción penal desde el punto de vista como lo conocemos tradicionalmente. Que el Estado mexicano se haya decantado por asumir este esquema de responsabilidad penal no es una casualidad. Diversos instrumentos internacionales, así como instituciones encargadas de prevención del delito, recomiendan instaurar en los ordenamientos locales esta modalidad de atribución de responsabilidad, tal y como en relación a la prevención y sanción de la corrupción lo advierte Huber. Es una autora alemana, dice: las personas jurídicas están frecuentemente implicadas en casos de cohecho, especialmente cuando se trata de actividades comerciales. Identificar a la persona concreta que ha ejecutado la acción suele ser bastante complicado debido al tamaño o a la estructura de la empresa. Todas las convenciones coinciden, las convenciones internacionales coinciden en contemplar a las personas jurídicas como posibles sujetos de responsabilidad penal. En este sentido, se han alcanzado nuevos estándares a escala europea. Segundo punto, el derecho penal económico. Tradicionalmente escuchamos artículos, autores, conferencias vinculadas al derecho penal económico. ¿Tiene esto que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Tiene que ver mucho con el tema que estamos abordando en este foro. La responsabilidad penal de las personas jurídicas va de la mano del derecho penal económico. Esta es una rama del derecho penal que se va abriendo brecha en México y que todo indica se ampliará considerablemente, pues como afirma la doctrina mayoritaria, se ha de expandir el derecho penal económico, pero sobre todo también el derecho penal de las finanzas. Esto podrá observarse en una mayor sanción de lavado de dinero, la deslealtad en el ámbito de la práctica empresarial, la tipificación de nuevas conductas en su calidad de delitos, como la manipulación bursátil, por ejemplo, la incriminación, incluida en su modalidad imprudente, de actividades financieras sin previa autorización bancaria, o la incorporación al mercado de medios de dopaje. Como ya se advirtió, este es un rubro del derecho penal cuya hoja de ruta... se cayó. ¿Se escucha ahí? Este es una hoja de ruta que aún está pendiente de ser trazada entre nosotros. La experiencia alemana muestra, sin embargo, que el sistema mexicano va por buen camino. Cada vez son más los autores que se decantan por asumir el esquema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, impulsados por hechos empresariales que han repercutido a escala mundial. No los expongo solamente Siemens, la Volkswagen, que acaba de cometer un fraude enorme a escala mundial, entre otros. El criminal compliance. Y aquí entramos a la tercera dimensión de la ponencia que quiero concluir, si ustedes me lo permiten, el día de hoy, y que es un factor central para las empresas. No solamente para aquellos que pretendan trabajar en la fiscalía o que ya lo hagan y que quieran formarse, o para aquellos tribunales que también, o miembros de tribunales que quieran hacerlo en esta materia, formarse en materia de responsabilidad de las personas jurídicas, sino sobre todo para los abogados de empresas. Si a ti te interesa ponerte al día y salvaguardar los derechos del ente colectivo al cual representas, no podrás hacerlo sin un programa de cumplimiento efectivo que tiene requisitos bien conocidos y en donde además distinguidos ponentes que participarán en este foro y además ponentes formados aquí en Yucatán, en la Universidad Modelo, van a mostrarlo de forma muy clara. Entre el esquema de imputación penal a las personas jurídicas y el derecho penal económico se desarrolla cada vez con más intensidad la dimensión del criminal compliance. Compliance significa cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De la norma. Así lo evidencia Roch. Roch es uno de los tratadistas alemanes más importantes en esta materia actualmente, para que la discusión en esta materia sea ubicado en el centro de la ciencia penal a escala internacional, de tal forma que será necesario resolver algunos interrogantes aún pendientes de respuesta.
Dentro de estos pueden señalarse algunos vinculados al derecho penal material y otros al derecho procesal. Está por verse, insiste, si este cambio de paradigma convence o no a quienes se oponen a la implementación de los programas de cumplimiento. Cuando hablamos de compliance, en materia penal nos referimos a los denominados compliance programs o programas de cumplimiento normativo. Es decir, un catálogo, una especie de matriz de estándares mínimos de cumplimiento. Como sostiene Kuhlen, un autor alemán, se trata de una serie de medidas implementadas por la empresa que rigen a esta y a sus trabajadores y cuya infracción puede ser eventualmente sancionada. Con otras palabras, el compliance se configura por una serie de pautas, líneas directrices o reglas que deben cumplirse para que el actuar pueda ser considerado en armonía con el ordenamiento jurídico. Como lo advierte Engelhardt, que es uno de los autores más destacados también en esta materia, compliance deriva del verbo inglés to comply with. Ese es el origen del término y ha sido llevado así a la literatura jurídico-penal por una cantidad enorme de autores, pero a veces se esconden o se pretende esconder de alguna forma dolosa el contenido real del compliance. Es cumplimiento de la norma. El problema entonces no es el cumplimiento, sino tener la norma. Y no me refiero a normas jurídicas derivadas de un proceso legislativo, sino a normas internas de la empresa. Son normas creadas por las empresas, implementadas por la empresa, mediante un proceso de capacitación que vincula a todos los autores de la empresa y que permite blindarse frente a la imputación de responsabilidad colectiva. Es decir, compliance se traduce en seguir, asumir, respetar. Este término ha sido utilizado desde hace mucho tiempo en el ámbito de la medicina. Como sucede en muchas otras materias, los penalistas retomamos lo que han abordado y desarrollado otras ciencias. Este es el caso del compliance, donde se entiende como asumir de forma debida una terapia, por ejemplo. Desde hace algún tiempo se utiliza como parte del lenguaje en el ámbito de la economía para indicar el contenido de las leyes, estándares y líneas directrices al interior de las empresas. Como se observa, el compliance tiene una larga tradición y aplica con o sin el esquema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así, por ejemplo, las empresas alemanas no pueden entrar en acción si no tienen un programa de cumplimiento. Un programa de cumplimiento que les permite enfrentar los riesgos frente a una imputación de corte administrativo. ¿Por qué? Pues porque en Alemania no hay responsabilidad penal y empresarial, pero sí hay de corte administrativo sancionador y es bastante dura. Los compliance programs se reflejan en instrumentos de distinta índole. Por ejemplo, circulares internas que establecen criterios de actuación, pasando por manuales operativos de actuación empresarial, hasta protocolos unificados para la toma de decisiones que establecen tramos de responsabilidad bien definidos. Este es otro factor importantísimo. La doctrina de la autoría y participación juega un rol fundamental en el marco de la atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas. De tal manera que en tu programa de cumplimiento los protocolos y sobre todo los rangos de actuación y la división de tareas, como se llama, por ejemplo, en el ámbito médico, se traslada claramente también al ámbito penal. Desde dónde sí y hasta dónde soy responsable yo, como miembro de la empresa, en el marco del proceso productivo, por ejemplo, de una licuadora. ¿Y por qué una licuadora o por qué una medicina? Bueno, porque las licuadoras y las medicinas también pueden causar lesiones o privar de la vida a una persona que las utiliza o que las consume en el caso de los medicamentos. ¿A quién se puede atribuir esa responsabilidad? ¿A la empresa o a una persona física? Eso se puede derivar, entre otros factores, de una investigación seria con base en la división de tareas que se plantea en el protocolo interno de la empresa. Estos materiales son parte de un programa de cumplimiento normativo, pues las reglas de operación empresarial se establecen por escrito y son sujetas a revisión y actualización. Y esa revisión y actualización de tu programa de cumplimiento tiene que estar también por escrito, porque tú no vas a declarar ante el Ministerio Público como representante legal
solamente contando lo que ha sucedido, según tu opinión, sino que tienes que acreditarlo al juzgador para mostrar que efectivamente has cumplido con todos los estándares que se establecen en ese programa de cumplimiento. Su elaboración, es decir, la elaboración del programa de cumplimiento, se deja a expertos en las distintas materias, quienes reflejan en estos instrumentos las experiencias más exitosas de cara a la disminución de riesgos empresariales, así como también de las medidas más adecuadas para enfrentar la eventualidad de un problema en la praxis judicial. Así, por ejemplo, el proyecto de nueva ley de juegos y sorteos en México contempla un programa de cumplimiento para los casinos. A quién sí puede pasar, quién no puede pasar. Pero voy a ser más claro, por ejemplo, si alguno de ustedes está vinculado a un bar, a un restaurante, a un hotel, alguno de ustedes trabaja en un hotel, o es abogado de algún hotel, o de algún hotelero, o de un bar, o de un restaurante, la ley actual, la ley vigente a escala nacional, la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de trata de personas, establece estándares muy claros para los hoteleros de cara a prevenir el turismo sexual, y en destinos como los hay en Yucatán, o los hay en Quintana Roo, o los hay en Campeche, tan sólidos y tan internacionalizados como puede ser Cancún, por ejemplo, o como puede ser Mérida, esto juega un factor importante, porque si el personal del hotel, si el personal del bar, si el personal del restaurante no están capacitados para detectar casos de explotación sexual, por ejemplo, donde un señor llega con una niña sola a pedir una habitación por un día, como sucede, o se ve extraño, o por ejemplo, si las camareras no están entrenadas para detectar cuando están sucediendo hechos extraños en una habitación, eso puede tener repercusiones para la empresa. Porque acuérdense además que la pornografía infantil, donde somos primer lugar junto con España, a escala mundial, si el turismo sexual se da dentro de determinados factores, eso configura además delincuencia organizada. Y ahora con la responsabilidad penal de las empresas, eso se puede traducir en la clausura de uno o de todos los locales de la empresa, ¿no? Fíjense qué importante es esto. Lo mismo sucede según la misma ley, por ejemplo, en un bar, cuando el restaurantero no sabe o no ha entrenado al personal y no tiene documentación que acredite que ha capacitado al personal para detectar a menores de edad, a personas menores de edad. Y si tú sirves en tu restaurante, en tu hotel, bebidas alcohólicas a personas menores de edad y hay una investigación y resulta que así fue, puede llegar a la clausura del hotel. ¿Por qué? Porque estás cometiendo el delito denominado por la Ley General contra la trata de personas como corrupción de personas menores de edad. Entonces tenemos que tener acreditado que nosotros conocemos la Ley General Antitrata de Personas. Segundo, que establece estas hipótesis, que al personal encargado de seguridad del hotel, del restaurante, de la empresa, se le ha capacitado en determinados contenidos de esta ley, y que además se les ha certificado y que tienen diplomas, y que además ellos están en condiciones de declarar que efectivamente así es. Con lo cual, el abogado de la empresa puede deslindar a la persona jurídica de la comisión del delito, y entonces que la fiscalía impute solamente a una persona física. Esta es la importancia práctica, vean que es mucha, de los compliance programs. Lo hasta ahora señalado es solo la conclusión de todo un proceso previo que pasa por la realización de un diagnóstico empresarial ejecutado por expertos. No hay programas de cumplimiento estilo matrices, como si fueran recetas de cocina. Cada empresa es diferente desde su constitución, el lugar en el que se ubica, los trabajadores que ahí laboran, las condiciones y los servicios que ahí se ofrecen. De tal manera que el programa de cumplimiento tiene que ser adecuado a cada empresa según sus características institucionales. Así, un compliance program que no se fundamenta en un diagnóstico serio y real de la empresa acabaría por ser ineficaz de cara a excluir o, en su caso, atenuar una probable responsabilidad penal. Esto es importante. Lo mejor que puede pasar a una empresa, lo mejor que le puede pasar a una persona jurídica, es que cuando se inicie una investigación en su contra, tenga el programa de cumplimiento en la mano y lo ponga a la autoridad. Pero puede pasar que esto no sea así. Si la empresa se compromete entonces a instaurarlo, el programa de cumplimiento puede servir para una atenuación de la pena o
para llegar a un acuerdo judicializado dependiendo del tipo de delito. Porque también la ley de mecanismos alternativos de solución de conflictos contempla la posibilidad de que las personas jurídicas puedan actuar de conformidad con los estándares establecidos en esa ley. Este tema lo abordaré un poquito más adelante si es que nos da tiempo. Yo tengo preparado aquí una ponencia que considero sólida, con distintos contenidos que pueden resultar importantes para ustedes, pero no hay tiempo suficiente para poder leerla toda, de tal forma que, tal y como lo ha propuesto el director de INDESUS, el doctor José Daniel Murillo, es muy posible, Hidalgo Murillo, es posible que tengamos una publicación derivada de este foro y que ustedes puedan acceder a los contenidos. Efectivamente, fíjense ustedes, no basta con generar protocolos, manuales y guías básicas de actuación si estas no tienen un referente sólido en la realidad empresarial. ¿Cuál realidad empresarial? La que se está investigando, la persona jurídica que se está investigando por parte de la Fiscalía. Por lo contrario, al momento de ser requerida ante una probable imputación de responsabilidad penal, la persona jurídica deberá acreditar que su programa de cumplimiento, en caso de que éste exista, se sustenta en un diagnóstico preliminar, que el personal conoce el programa y que éste es supervisado por un oficial responsable. Debe haber un compliance officer, como le llaman los americanos, un oficial de cumplimiento, que verifique que lo que se establece en ese programa de cumplimiento efectivamente se ejecuta en la realidad. Puedes tener un gran programa de cumplimiento porque es copiado del Hotel Ritz al Hotel Marriott y no aplica a los estándares reales de la actuación en el terreno. Luego, eso no sirve para evadir o para excluir, ni siquiera para atenuar la responsabilidad penal de la empresa. De conformidad con lo anterior, para que un compliance program pueda ser exitoso a escala de un juicio de corte penal, debe cumplir cuando menos con las siguientes 5 fases. Las voy a enumerar, no me da tiempo para desarrollarlas aquí, pero tendremos más adelante otras oportunidades de interactuar entre nosotros en algún otro foro y podemos abordarlas con más detenimiento. 1. La elaboración de un diagnóstico institucional que incluya la detección y eliminación de riesgos. Entonces, un programa de cumplimiento inicia con un diagnóstico. ¿En dónde estamos parados? ¿A qué nos dedicamos en esta empresa? ¿Somos hoteleros? Lo digo porque, bueno, estamos en un destino muy vinculado a esta temática. ¿Qué servicios damos? ¿Qué riesgos tenemos? Sobre todo si tienes discotecas, si tienes bares, si tienes alberca, piscina, si das determinados servicios. ¿En dónde estamos parados? Eso es lo primero que hace el programa de cumplimiento, detectar riesgos. Eliminarlos de forma inmediata, no te puedes esperar a la elaboración y a la capacitación. Si tienes riesgos que prácticamente están ya poniendo en peligro bienes jurídicos, tienes que eliminarlos independientemente de lo que viene más adelante. Esto significa que la participación de un especialista ¿en qué? Un especialista en materia penal es indispensable, porque el compliance o el criminal compliance sirve para muchas cosas, pero de entrada para excluir la imputación de responsabilidad a la empresa. Eso es lo que queremos en el criminal compliance. 2. Una vez eliminados los riesgos, detectados y eliminados, hay que diseñar reglas mínimas de autorregulación, protocolos, el ABC de cómo debo actuar como persona jurídica y los distintos procesos que ahí se tienen que implementar. Tercero, capacitación y evaluación periódica del personal de la empresa. Bueno, ya hicimos el diagnóstico, ya sabemos cuáles son nuestros riesgos. ¿Qué nos dice la normativa mexicana y qué nos dice la normativa internacional, por ejemplo, en materia de salvaguarda de derechos de las mujeres, de salvaguarda de los niños? Todos los hoteleros tienen que conocerla. ¿Qué nos dice además la regulación del Estado de Yucatán? ¿Y qué nos dice nuestro propio protocolo de actuación empresarial frente a los riesgos que nosotros generamos como hotel, por ejemplo? Que son muchísimos, y muchos vinculados a temas sensibles que tienen que ver con la infancia, por ejemplo. Y sobre esto hay, claro, tratados internacionales. Eso ya está ahí. Decía, tercero, capacitación y evaluación periódica del personal de la empresa. De tal manera que si dice capacitación y evaluación,
No puedes arriesgarte a que un empleado ya esté operando en ámbitos de riesgo dentro de tu empresa, y esto aplica a cualquiera, ¿no? Sin la capacitación y la evaluación, porque puede ser que entonces llegue en ese momento la investigación y que el Ministerio Público, por ejemplo, interrogue a esta persona o que vaya a declarar y que diga, no, a mí no me capacitaron, me dijeron que me iban a capacitar, y entonces pones en riesgo a tu empresa si está operando gente sin capacitación, sin certificación, grabada en video la capacitación además para tener soportes, porque muchos programas de cumplimiento son programas pantalla. Las empresas que hacen programas de cumplimiento, pero que detrás de estas están acciones dolosas para vincularse al crimen organizado, por ejemplo, conocen bien la normativa internacional y copian y pegan programas de cumplimiento que para nada se aplican en la praxis, pero tienen mucha documentación. Bueno, la documentación no es suficiente, hay que tener videograbaciones de los procesos de capacitación y evaluaciones constantes para acreditar ante el Ministerio Público. Yo capacité a ese señor, si él hizo esta acción dolosamente, lo hizo desvinculado del ámbito empresarial, con lo cual usted, señor, procede en contra del sujeto A, pero no frente a la empresa que yo coordino lícitamente. Estoy siendo un poco simplón en las explicaciones que estoy dando, porque no quisiera entrar ahora mismo a análisis dogmáticos que son un poco más profundos, sino ir bajando escalón por escalón. Cuarto, después de las tres dimensiones que he señalado, vendría la implementación de un sistema de denuncias interno y externo. Hasta la capacitación está muy bien, pero ¿qué pasa si uno de tus muchachos, tú como líder de la empresa, detecta un acto ilícito? Ahí viene una pregunta fundamental. ¿Está obligado ese muchacho, ese trabajador, esa trabajadora, a ir a denunciar ante el Ministerio Público, por ejemplo, un delito que se está cometiendo al interior de la empresa? Un fraude, un abuso de confianza, un delito ambiental, por ejemplo. Lo que tú menos quieres es que uno de tus empleados vaya al Ministerio Público que diga que estás cometiendo un delito. Tienes que darle la posibilidad de que lo denuncie al interior de la empresa y que, como dije, al interior, la empresa pueda reaccionar mediante un esquema de derecho penal privado, cuyos estándares también habría que debatir, para que esa persona sea investigada al interior de la empresa, sancionada al interior de la empresa, de tal manera que la autoridad no vaya a procesar a tu ente jurídico, perdón, a tu colectivo. Y 5, aplicar un sistema de supervisión y sanción liderado por un compliance officer. Claro, es la consecuencia de lo que estamos diciendo. Si tengo un canal de denuncia es porque tengo la posibilidad de sancionar internamente. Eso también tiene límites, porque si lo que se está cometiendo son delitos graves, debes tener también un departamento encargado de denunciar ante las autoridades competentes la comisión de un delito en torno al cual una política interna penal no tiene alcances. No sirve para todo, sino para ir regulando internamente, pero tú lo sustituyes como empresa al Ministerio Público. Las fases señaladas no marcan un límite máximo, pero sí un mínimo. Esto significa que un programa de cumplimiento pantalla, es decir, aquel que ni se basa en un diagnóstico preliminar y que se configura por simples formatos que no reflejan la realidad empresarial, no tiene eficacia en materia penal, ¿no? El juez no te va a creer, ni el Ministerio Público, en el sentido de que ahí se cumple se lleva a cabo, un compliance program eficaz. En casos como estos, suele suceder, y esto es casi una constante, que dichos formatos no se aplican en la cotidianeidad empresarial, pues ni el personal operativo los conoce y nunca fue capacitado respecto de los contenidos. Entonces tu personal también tiene que estar capacitado en materia de los riesgos y de cómo prevenirlos al interior de la empresa. Todo esto se refleja en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, lo que estamos diciendo no es teoría, es práctica. Si ustedes abren el Código Penal de Yucatán, el de la Ciudad de México, que es mucho más amplio, aunque ciertamente es una réplica del Código Penal Español de 2010, que ya fue reformado en 2015, pero nos sirve muchísimo también como modelo, verán que lo que estoy diciendo tiene un reflejo como espejo en la normativa penal. Nada de lo que estoy exponiendo aquí es teoría que quisiéramos que fuese, sino es una realidad
por lo menos en la normativa que ya nos rige en nuestro país. Las modalidades, tipos y alcances de un compliance program son tan amplias como el mundo empresarial y como los riesgos que la persona jurídica genera, dependiendo de la actividad que realiza. Desde un pequeño cibercafé, donde la normativa mexicana exige establecer medidas de control para prevenir el consumo y tráfico de pornografía infantil. Yo no sé si lo sepan quienes tienen cibercafé, pero deben tener esos estándares. ¿Dónde viene esto? En la Ley General contra la Trata de Personas. Ahí está la exigencia explícita a los cibercafés. Hasta la industria de la construcción, donde el incumplimiento de las medidas mínimas de seguridad pueden terminar con la vida de un empleado. Casos como los antes referidos ponen en evidencia que no pueden existir esquemas predeterminados de compliance, pues cada empresa genera sus propios riesgos, incluso aquellas que se dedican a la misma actividad comercial. Y todos los hoteleros tendrán reglas básicas de actuación, pero que deben especificarse dependiendo del hotel, de la zona en que se encuentre, de quienes trabajen ahí y de las condiciones específicas de ese hotel, o de ese restaurante, o de esa empresa constructora. No vale un programa de cumplimiento para todos en general. Por último, cabe destacar la importancia del experto en materia penal al momento de diseñar el programa de cumplimiento. Es cierto, como ya se ha advertido, que el compliance tiene múltiples beneficios de cara al bienestar de la empresa. Sin embargo, su fin último es salvaguardar al ente colectivo de los procedimientos penales que pudiesen iniciarse en su contra por la probable comisión de un delito. Y en caso de instaurarse alguno, acreditar que el ente colectivo ha cumplido con los requisitos establecidos por el sistema penal para poder quedar excluida de responsabilidad. Con palabras de Bock, otro autor alemán, criminal compliance significa, en concreto, eliminar los riesgos de una imputación penal. Eso es lo que queremos en el ámbito del compliance. Y en el ámbito de la fiscalía lo que queremos es tener ese compliance program para decir, no lo cumpliste, hay elementos para iniciarte o para ejercer acción penal. Esto, como resulta obvio, toda esta tarea no puede estar alejada de los abogados penalistas. Los penalistas tenemos mucho trabajo en esta materia. Tengo aquí también el desarrollo de otro rubro relativo a cómo es que opera el compliance en la práctica, pero bueno, voy a dar una leída recortada para concluir después con las consecuencias jurídicas, porque quisiera también dar un espacio para que ustedes puedan preguntar, criticar y formular cuestionamientos y que podamos dialogar respecto a estos contenidos. A veces puede resultar un poco tedioso una lectura, pero miren, hacer una lectura con algunas explicaciones como estoy intentándolo hacerlo ahora, tiene la certeza de que yo no vengo a decir cuestiones que me voy imaginando o a platicar, sino a darles herramientas para el trabajo eficaz. Y eso requiere también tenerlo por escrito para no ser repetitivo ni tampoco divagar. En los Estados Unidos de América, como en Holanda, por ejemplo, los compliance programs son una herramienta cotidiana, ¿no? Tienen más de 100 años los compliance programs en Holanda y en Estados Unidos. Y la responsabilidad de las personas jurídicas en Holanda y en Estados Unidos tiene más de un siglo. Y forman parte de la cultura empresarial. Por ello es que han llegado a ser parte fundamental de cara a atribuir o excluir responsabilidad penal de las empresas. Desde la fase de investigación policial, pasando por la intervención de las fiscalías o la labor jurisdiccional, los programas de cumplimiento juegan un rol básico cuando una empresa se ve probablemente implicada en la comisión de un delito. Como parte de su investigación, la fiscalía tendría que solicitar a la empresa por lo menos la siguiente información. ¿Qué solicitaría un fiscal si tu empresa es hoy en día, no en Cancún, porque en Quintana Roo aún no hay una reforma al Código Penal para que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sea válida, o vamos, que pueda ser realidad? Tiene que reformarse el Código Penal del Estado. Ya se hizo en Yucatán, pero no se ha hecho en Quintana Roo, pero no tarda, porque esto es una exigencia político-criminal ineludible. 1. La estructura orgánica del ente colectivo. 2. El reglamento y la normativa interna de la empresa. 3. Los diagnósticos de riesgos elaborados hasta el día de los hechos y medidas asumidas para su control. Siguiente, protocolos de actuación y flujogramas,
Siguiente, esquemas de división de tareas por competencias, también los programas de capacitación y certificación del personal. Siguiente, los procesos de denuncias internas y externas, y finalmente mecanismos de supervisión y sanción del ente colectivo. Es cierto que yo tengo mentalidad ministerial porque siempre he trabajado en las procuradurías, fui mecanógrafo del Ministerio Público, fui subprocurador general de la República, pero esto no lo hice con el ánimo de perjudicar a nadie, sino esto es lo que sostiene la literatura penal más avanzada. Así como queremos herramientas para salvaguardar a la empresa, lo que también queremos es que en cuanto a las empresas que cometen, que son parte del crimen organizado, haya criterios sólidos para ir en contra de ellas, y esto es más o menos el camino para lograrlo. En suma, como se puede observar, la Fiscalía solicitaría el programa de cumplimiento, el compliance program de la empresa. A partir de ahí sucederían dos cosas. La primera, que la persona jurídica no tenga un programa de cumplimiento, o en su caso, solo tenga algunas directrices internas sin capacidad de rendimiento para detectar, controlar y eliminar riesgos. Sin embargo, puede suceder también lo siguiente, que la empresa sí cuente con un programa de cumplimiento efectivo y que de este se derive que la persona jurídica ha mantenido, gracias a la aplicación de aquel, los riesgos inherentes a la actividad en el margen del riesgo permitido. Y como todos sabemos, el riesgo permitido es una cláusula de justificación, dicen algunos. Yo diría es un factor que excluye la imputación al tipo objetivo, esto ya es algo más técnico, y con lo cual una persona que mantiene los riesgos en el ámbito del riesgo permitido no puede ser imputada penalmente, porque faltaría un elemento del tipo objetivo en el delito, que es el resultado. Último, y con este concluyo, porque hay ponencias muy interesantes, y además yo también tengo que dar clase en la universidad. Las consecuencias jurídicas del delito para las empresas. La incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema jurídico mexicano, primero en el Código Nacional y más tarde en el de la Ciudad de México y ahora en Yucatán, ha generado una serie de reformas legislativas cuyo objetivo es hacer materialmente posible enjuiciar, sentenciar y ejecutar consecuencias jurídicas del delito en los entes colectivos. Hay mucho por debatir y mejorar aún, pues además de las reformas a los códigos penales de las entidades de la República, hace falta un buen esquema de protocolización institucional, de tal forma que procuradurías y tribunales dominen los nuevos esquemas de imputación. Esto es nuevo no solamente para los abogados de empresa, esto es nuevo también para los agentes del Ministerio Público, para los policías, para los peritos y para los tribunales, ¿no? Y que estos dominen los nuevos esquemas de imputación y el derecho penal ejerza su función de prevención a cabalidad. Por ahora, el Código Penal de Yucatán, por ejemplo, junto con el Nacional, sería la referencia en esta materia, aunque es previsible que a más tardar en el año 2026 la responsabilidad penal de los entes colectivos se encuentre vigente en todo el territorio nacional. Que lo dicho es posible lo muestran los ordenamientos vinculados al así denominado nuevo sistema de justicia penal. Así, por ejemplo, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias contempla que las personas morales, la famosa MASC, que las personas morales puedan tener la calidad de solicitante ante los órganos de justicia alternativa, con la finalidad de buscar la solución a una controversia penal. Estoy hablando del artículo 3.13 de la ley, sentando las reglas para ello en el artículo 9 del mismo ordenamiento, ¿no? Más puntual parece, en relación con la temática que ahora nos ocupa, la disposición del artículo 29 de la ley a la que me he estado refiriendo, relativa a la reparación del daño, en cuya fracción tercera se establece que esta podrá comprender, en la reparación del daño, podrá comprender, según se derive de la Junta Restaurativa, lo siguiente: por ejemplo, un plan de restitución que puede ser económico o en especie, reparando o reemplazando algún bien, la realización y omisión de una determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad por parte de la empresa, por parte de la persona moral, la prestación de servicios a la comunidad
o de cualquier otra forma lícita solicitada por la víctima u ofendido y acordadas entre los intervinientes en el curso de la sesión. ¿Qué penas se pueden imponer a las personas jurídicas? Ya no lo puedo desarrollar porque ya estoy en el límite de tiempo, solamente voy a señalar la más importante. Puedo enumerarlas, eso sí: la multa; 2, la suspensión; 3, la pena de muerte, es decir, la disolución; 4, la prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades, que es una pena horrible para la persona jurídica porque significa ya no recibir ingresos. Siguiente, la remoción; también la intervención, la clausura, que puede ser de uno o de más locales, no necesariamente de todos los locales de la empresa; también la inhabilitación, la reparación del daño, el retiro de mobiliario urbano, la custodia de folio real o de persona moral o jurídica, que por cierto se traduce en que no pueda esta persona jurídica realizar ningún trámite de compra-venta de bienes de la empresa, y esta pena está puesta ahí precisamente para controlar los bienes materiales de cara, por ejemplo, a una condena a la reparación del daño. Solamente les diré para concluir una breve introducción de la multa. Esta es la pena principal en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues como sostiene la doctrina mayoritaria, es una de las penas que mejor se adapta para sancionar a los entes colectivos. La pena de multa viene a ser a las personas jurídicas lo que la pena de prisión es para las personas físicas. Para su aplicación en esta materia, la legislación de la Ciudad de México dispone, por ejemplo, que la multa consiste, y ahí establece montos y establece lo que yo he denominado una cláusula de transformación de la multa impuesta a personas físicas, traducida a personas jurídicas, porque se multiplica enormemente. Mi parecer es, concluyendo con mi participación y dando entrada a las preguntas y cuestionamientos de ustedes, que muy pronto tendremos quizás en Yucatán la primera investigación en el ámbito de la responsabilidad de las personas jurídicas, y a uno de los tribunales más destacados de este país, que creo yo es el de Yucatán. Lo digo porque distinguidos colegas míos, amigos, algunos de ellos presentes, además ponentes de este foro, han trabajado o trabajan ahí, y me da mucho gusto que de ellos derive la primera imputación, la primera sentencia, pero también la primera defensa, porque los hay en las 3 dimensiones: exalumnos o distinguidos operadores del sistema de justicia en Yucatán, y que de ello podamos debatir en un futuro foro. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o cuestionamiento, y muchas gracias por su atención.